Español nos corresponde ver el apartado de los textos periodísticos. Ya hemos visto las noticias, las crónicas, el reportaje, pero es pertinente empezar a detallar algunos otros tipos de textos que nos encontramos en la cotidianidad, que cabe resaltar e incluso aprender de ellos para saber elaborarlos e identificarlos. Empecemos diciendo que cuando hablamos de los textos periodísticos estamos haciendo referencia a lo que se llaman los más media. Cuando hablamos de los más media, estamos hablando de los medios de comunicación de masas. ¿Qué indica esto? Que estos son los medios que buscan llegar a la mayor cantidad de población posible. De ahí el adjetivo masas, que sean medios de comunicación de masas. Entendamos entonces que los textos periodísticos van a responder entonces a la necesidad o a la demanda de información que haya en el mercado o en la sociedad. Hay un canal por el cual transitan esta información o esta necesidad de información, y es lo que se llaman los medios de comunicación de masas o los medios que llegan a todos, que son de comunicación masiva. Son tres las funciones de este tipo de medios. La primera, pues, canalizar o llevar la información, es decir, dar a conocer un contenido a un grupo específico. En un segundo momento tiene la función de formar. Cuando hablamos de formar es de crear conciencia, de convencer, de persuadir o de dar un conocimiento en particular. Y finalmente también tiene la función del entretenimiento dentro de los medios de comunicación de masas. Hay unos rasgos generales de estos medios de comunicación de masas que especificaremos con los textos periodísticos. En un primer momento, decimos que como característica principal es el donde el emisor es la empresa periodística, es decir, el medio que produce la información o la comunicación que se está dando a conocer. El receptor, en un segundo momento, pues es anónimo porque no se sabe en particular quién es, dado que es de masa, llega a muchas personas. Es múltiple, es decir, es en gran cantidad, en gran escala, y heterogéneo. Hablamos de heterogéneo porque es de distinta índole, son diferentes las personas, de distintas razas, de distintos credos religiosos, de distintas culturas e incluso ideologías. En un tercer momento decimos que se emplean códigos distintos. Cuando hablamos del código estamos hablando del lenguaje o del acto comunicativo que se entiende y que lo tiene el emisor, pero también el receptor lo puede captar y entender. En un cuarto momento hablamos del uso de canales artificiales, entonces, por ejemplo, la prensa escrita, por ejemplo, lo digital, el medio por el que se transmite, que es físico, pero que no es humano o presencial. En un quinto momento hablamos de distintos niveles o registros, es decir, hay ciertos niveles de intensidad, sobre todo si es un periódico, si es una noticia, si es un reportaje, si es una crónica. La finalidad y la intensidad de lo que se está comunicando varía de acuerdo al género de texto o de medio de comunicación que estemos tratando. Y finalmente, tenemos que hablar también del contexto situacional. Es decir, los textos periodísticos y estos medios de comunicación de masas no son ajenos al contexto en el que se producen, es decir, a la situación particular que esté viviendo una cultura, una sociedad o un momento histórico en particular. Algunos aspectos negativos. Esto depende mucho del emisor del mensaje, de quien produce el mensaje. En algunos momentos existen, por ejemplo, los famosos periódicos amarillistas que tienden muchas veces a deformar la información y el contenido. También un error que se comete es la homogeneización. ¿Qué significa eso? Pues que se entiende la información como una única forma de dar a conocer de una misma manera una realidad a todo el mundo. Cuando decíamos hace un momento que un rasgo general es que la población es heterogénea, es diferente. No se puede buscar uniformar a los receptores de la información. En algunos momentos también solamente el medio se dedica a informar o a dar a conocer, pero no de pronto a despertar el sentido crítico o una posición establecida sobre una situación. Por ejemplo, una situación de injusticia, una situación negativa en la sociedad, solo se informa o se da a conocer, pero no de pronto buscando alimentar una posición crítica en torno a dicha situación. Algunos canales de comunicación o medios de comunicación también
padecen de sometimiento, ¿no? En Colombia padecemos mucho eso y vivimos eso, sobre todo con la prensa escrita, donde hay algunos ciertos medios que pertenecen a una clase política particular y se dedican solamente no a informar, sino a defender y a veces a hacer proselitismo político. Recordemos que a los textos periodísticos o a los medios de comunicación se los considera otra forma de poder, porque tienen el poder de convencer, de arrastrar masas, de influir incluso en el pensamiento y en las decisiones de las personas dentro de un grupo, dentro de los grupos sociales. Y finalmente, diríamos que otro aspecto negativo por resaltar es de pronto la imposibilidad de entrar en diálogo e interacción con estos medios, porque solamente se dedican a dar, pero no a recibir respuestas. Aunque existen editoriales o cartas al editor que sirven de pronto para dar a conocer el sentir de los lectores o de los oyentes de un determinado medio de comunicación o de un determinado texto periodístico. El periódico, digamos que dentro de este tema de los textos periodísticos es el primero, el más universal de todos los medios noticiosos, pero también tal vez el más conocido. Un periódico puede tener noticias o textos de opinión, de noticias internacionales, a nivel de política, de economía, de cultura, laboral, de pronto de narración de sucesos particulares, locales, los deportes, la educación, el progreso científico y tecnológico, aspectos religiosos, sociales, en fin, anuncios incluso. Lo que quiero decir con esto es que el periódico tal vez es el que busca abarcar universalmente la mayor cantidad de información en los aspectos que más interesen a las personas que recurren a él. Es importante tenerlo presente. Hoy los periódicos impresos pues son menos comunes que hace algún tiempo, siguen existiendo, pero también existen las revistas noticiosas y los periódicos noticiosos en formatos digitales. ¿Cuál es el objetivo particular de un periódico? Lo que tenemos que entender es que lo primero que tendría que condicionar el trabajo de un periódico es la objetividad, es decir, el trabajo en favor de la verdad. Eh, y esto incluyendo todo, ¿no? La publicidad que no sea engañosa, la ideología de la misma empresa que produce el periódico que no sea partidaria de X o Y posición, sino que sea neutral, eh, que llegue a la mayor agencia de noticias posibles y que no se censure la libertad de expresión del periodista que produce la noticia, la opinión o la crítica. Sucede en muchos lugares, incluso en nuestro país, que las cosas de pronto que no convienen por una determinada posición política, una determinada posición ante ciertas situaciones, pues se censure a quien toma partido objetivo real sobre dichas situaciones. Hay algunos rasgos, aquí hay un ejemplo, pues que ya ustedes cuando estén viendo la clase identificarán, rasgos que se llaman de morfosintaxis, es decir, de la forma y de la construcción del texto dentro de un periódico. Voy a leerlo brevemente. Hablamos entonces, antes de las declaraciones de Martín, el comisario de Economía de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, no ha dejado margen de duda sobre la actitud del sector bancario ante la crisis. El crédito se ha parado en España y Europa. En una entrevista a la cadena SER, Almunia ha advertido en este sentido que la solución pasa porque las entidades recuperen la confianza entre ellas y ha valorado la posibilidad que están estudiando Estados Unidos o Alemania de crear un bad bank, un banco malo con los activos contaminados por la crisis. A partir de este ejemplo vamos a identificar la forma sintáctica del texto. Lo primero que tenemos que destacar es la propensión a alargar las oraciones. Aquí en un primer momento identificamos eso, ¿no? De pronto para dar mayor énfasis a la información se alargan las oraciones que quieren destacar un determinado contenido. En un segundo momento, la abundancia de la voz pasiva, es decir, la voz pasiva no toma partido, no es agente, no es activa, sino que permite encontrar que es una posición casi que neutral. La tendencia a colocar el sujeto al final, pues es muy marcada, ¿no? Aquí estamos hablando sobre todo de los países y de la situación económica de estos países y de quienes intervienen en esta situación. La mezcla de un estilo directo e indirecto varía mucho en una situación noticiosa, sobre todo directamente cuando se quiere hacer énfasis sobre algo, indirecto cuando, no, cuando es un aspecto no tan relevante. Existe también el condicional con valor de posibilidad.
Aquí tenemos un ejemplo, los sindicatos habrían manifestado su disposición, es decir, hay una condición de una situación posible pero que no ha sucedido. Es también común el empleo de barbarismos, de pronto de exageraciones, de anglicismos y galicismos o extranjerismos, es decir, cuando se utilizan palabras propias de otra lengua. Por ejemplo, aquí tenemos bank, banco malo, estamos haciendo alusión a una palabra o a un vocablo, perdón, del inglés dentro de una noticia que es en castellano. ¿Cuáles son los errores más comunes de estos medios de comunicación, incluso dentro de los periódicos? Lo primero, el uso inadecuado y excesivo de neologismos, de extranjerismos y barbarismos. Aquí hay algunos ejemplos, pero identifiquemos que en muchos textos a veces utilizan muchos adjetivos, palabras propias de otras lenguas, que puede ser que muchos de los lectores o de los que se acercan a la noticia no lleguen a entender, ¿no? Los eufemismos, cuando se quiere resaltar demasiado una situación o cuando se quiere entrar ya en un excesivo lirismo. Las generalizaciones, esto también de pronto atenta contra el acto comunicativo porque de un hecho particular a veces se engloba una noticia cuando no se conoce de pronto la situación a nivel general. La creación de términos nuevos mediante la fijación y la composición, ¿no? Tenemos aquí el ejemplo, por ejemplo, inculpación, eureséptico, telebasura, que no son vocablos propiamente dichos, pero que se van construyendo dentro del contenido de la noticia y que si el oyente o el lector está informado, pues puede interpretar, de lo contrario será muy difícil. El uso excesivo de pronto de siglas y acrónimos sin explicarse. De pronto colocar cualquier tipo de sigla sin colocar su significado es contraproducente porque se da por entendido que el lector tiene que conocer el significado de esta sigla, pero nadie nos garantiza que sea así. Y en un último momento, el uso impropio del léxico. Por ejemplo, aquí se pone visionar por ver, agrede por ataca, priorizar por dar prioridad. Entonces, de pronto hay expresiones más inteligibles, más fáciles de comprender y permitirían menos recurrir a estos términos. Algunos rasgos retóricos. En los textos periodísticos suelen encontrarse muchas figuras literarias y retóricas para darle cierta belleza artística al texto, ¿no? Las más comunes son las metáforas, las metonimias, las personificaciones y las hipérboles. Cuando hablamos de metáforas, entonces hablamos de comparaciones un poco abstractas para darle una fuerza estilística y de belleza al texto. Las personificaciones, las hipérboles o las exageraciones, todo este tipo de figuras y de recursos literarios son comunes en los textos periodísticos que pretenden primero captar la atención del lector, pero también embellecer el lenguaje de los textos que se publican o que se dan a conocer. Algunos géneros. Tenemos en un primer momento los informativos, que como su nombre lo indica y ya lo veremos detenidamente, pues se dedican solamente a informar, a dar a conocer alguna noticia o algún hecho en particular. De opinión, son más subjetivos, ya pertenecen más a la posición que guarda un autor sobre una determinada situación, y los híbridos son aquellos que mezclan ambas situaciones, la informativa y la de opinión. Cuando hablamos de los géneros informativos, estamos hablando primero de aquellos textos que presentan la información de forma objetiva, real, verídica, sobre acontecimientos actuales o noticiosos. En un segundo momento decimos que tiene una estructura muy narrativa y descriptiva, ¿no? Y hablamos de pirámide invertida porque el proceso comunicativo pues es más pasivo que en otro tipo de textos. Aquí cabe resaltar que dentro de los informativos pues podríamos tener la noticia, el reportaje e incluso la misma entrevista. Pertenecen al género de opinión aquellos textos que son más interpretativos, más críticos, más de opiniones argumentadas por el autor y se dedican a exponer y argumentar una determinada posición sobre un hecho en particular o sobre un tema en particular. La estructura es menos rígida que el informativo, no es tan narrativa y descriptiva, es más libre y tiene una estructura básica o esquelética fundamental que es introducción, desarrollo y conclusión. A este género pertenece el artículo, la columna, el editorial y las famosas cartas al director. Son textos híbridos en el plano periodístico, aquellos que mezclan la información objetiva y la subjetiva, es decir, aquella que es real, informativa y aquella que pertenece más a la posición y a la opinión del autor.
narran, describen, argumentan, exponen, porque mezclan todo. Y desde luego, pues la estructura va a ser más libre que los anteriores, dado que mezcla ambas situaciones. Aquí tenemos entonces textos como la crónica o la crítica. Hablemos un poco de la noticia. La noticia se dedica a informar o a dar a conocer un relato de actualidad que es de interés común o público, que a la mayoría de la gente le interesa, que es próximo, es decir, que le afecta a las personas, que tiene una incidencia común y que despierta el interés de las personas, ¿no? Entonces, tiene la característica de ser objetiva porque tiene que estar de acuerdo a la realidad, tiene que ser cierta, verídica. El estilo es impersonal, es decir, no busca dar una posición personal del autor, sino dar a conocer una información o un hecho noticioso. Y como partes fundamentales, como ya lo hemos visto en otro momento, pues tiene los titulares, el famoso lead, sumario o entrada y el cuerpo de la noticia. Cuando hablamos de los titulares, entonces son aquellos precisamente títulos que recogen la información global o general, esencial de lo que se quiere dar a conocer. El lead, sumario o la entrada es ese pequeño párrafo que introduce y que ya te da a conocer de entrada la temática que se va a desarrollar. Y el cuerpo, pues digamos que tiene una variación a nivel de número de párrafos dependiendo del texto, pero es donde se da a conocer el contenido en detalle de la noticia. Algunos elementos lingüísticos de la noticia. Lo decíamos anteriormente, pero cabe repetirlo. La objetividad, es decir, que tienen que ser noticias ciertas, verídicas, comprobadas. No pueden ser inventadas, no pueden ser fake news, noticias falsas o sacadas de cualquier lugar. Tiene que tener fuentes confiables. Las formas verbales normalmente de la narración, pues como son hechos que ya sucedieron, pues están en pretérito o en pasado. El registro lingüístico normalmente es de un lenguaje estándar, pero que roza con un lenguaje culto. ¿Para qué? Para que pueda ser leído, conocido e interpretado por la mayor cantidad de personas posibles. Y la sintaxis es lo más sencilla en cuanto a estructura, precisamente para salvaguardar la interpretación y el hecho de que pues, sea una información que llegue al mayor número de personas posibles. Algunas otras partes de las noticias no siempre se dan, pero de pronto ya cuando son más detallistas, pues existen los famosos ladillos, como lo vemos acá, que son los pequeños títulos que son de pocas palabras y se colocan dentro de una columna de texto a un lado. ¿Para qué? Para seguir captando como la atención del lector, para que no pierda conexión con el texto. Los destacados pues son de pronto se van sacando del mismo texto frases que marcan o que hacen énfasis a la temática, que ayudan de pronto a romper esa monotonía del texto y que permiten no perder el ritmo dentro de la lectura de la noticia. Y los pies de fotos que sirven de pronto en la parte inferior de las imágenes o las fotografías para explicar pues lo que se encuentra ilustrado en dicha imagen. El reportaje lo vamos a ver muy rapidito porque a eso ya le dedicamos una clase y lo vimos en detalle. Digamos que el reportaje pues es más amplio que la noticia, tiene un interés social amplísimo y consta de muchos elementos como las citas textuales que ayudan a corroborar la verdad de lo que se está tratando, entrevistas con especialistas en el tema tratado, la información también tiene que ir apoyada o acompañada también de ilustraciones que nos ayuden a corroborar lo que se está diciendo. Aparece firmado por el autor, es objetivamente humana, es decir, corresponde a la verdad que ha investigado el cronista o el autor del texto, y el emisor, quien produce el texto, normalmente o es un protagonista o al menos un testigo de la situación que se está dando a conocer. Ya la entrevista, a esta también le dedicamos una clase en particular, por eso la pasamos lo más rápido posible. Es, digamos, más un diálogo familiar, directo, con comentarios de quien entrevista. Tiene una función muy expresiva porque da más libertad que otros textos para comunicar. El perfil, digamos, que el entrevistado tiene que ser conocido previamente con datos biográficos, con comentarios, con investigación. Los datos del lenguaje tienen que remarcar o hacer énfasis en las situaciones que nosotros queramos dar a conocer con mayor claridad. El artículo o la columna, este ya es un texto periodístico que no hemos tratado en clase, pero que sirve para conocer dentro de los distintos textos periodísticos otra nueva forma de comunicar. El artículo o columna normalmente es un texto firmado con la estructura muy similar a la del ensayo,
y es subjetivo, es decir, busca dar a conocer la posición o la opinión de un personaje en particular sobre un hecho concreto, sobre una situación o sobre un tema. Existe una voluntad de estilo, es decir, el recurso de figuras literarias y retóricas, pues queda en libertad de la belleza que quiera darle el autor a su texto. Entonces, el uso constante de símiles, de comparaciones, de metáforas, de exageraciones o hipérboles, de enumeraciones, y no es tan particular, es más generalizado. Su registro lingüístico, pues es un registro culto, porque digamos que dentro de los textos periodísticos buscan no solo dar una opinión, sino también embellecer esa opinión con la estética dentro de la estructura lírica del lenguaje, perdón, dentro de la estructura literaria del lenguaje de lo que se está comunicando. Es una estructura muy expositiva, digamos que da a conocer los temas punto por punto y los argumenta, y los temas de un artículo o columna pues son muy amplios, muy variados. El editorial. El editorial tiene un énfasis subjetivo, pero es más reflexivo sobre un tema, sobre todo que sea temas actuales, ¿no? Su estructura interna no es tan complicada, es más una estructura muy poética, muy literaria. Es una forma también de expresar la opinión, pero digamos desde la línea ideológica propia de quien produce el mensaje o del periódico en este caso. El registro lingüístico es culto, pero no deja de ser claro, es decir, entendible, inteligible por todas las personas que puedan leerlo. Son términos valorativos los que se utilizan, pero recordemos, siempre de acuerdo con la postura ideológica del periódico. No está firmado porque digamos que es un texto producido por la empresa, por el periódico mismo, y es frecuente la aparición de primera persona en plural, ¿no? El nosotros, por ejemplo, porque pertenece, digamos, a la empresa que produce la noticia o al periódico en particular, a la marca en particular. Las cartas al editor. Eh, Hablamos de esas cartas que pretenden tener, digamos, una interacción entre el periódico o los periodistas y los receptores de la información. Va firmada siempre desde luego, los temas son variados dependiendo a qué se le esté dando respuesta y digamos que el periódico pone ciertos límites a la extensión y a la presentación de este tipo de textos. No son tan comunes hoy en día, pero es preciso saber que existen para conocer cómo se producen y para conocer también el hecho de que no es pasiva esta comunicación, sino que el receptor también tiene la posibilidad de opinar y de dar respuesta a la información o al contenido de los periódicos y de los mismos textos periodísticos. La crónica, también la vamos a pasar muy rápidamente porque a la crónica le dedicamos una clase en particular. Digamos que la crónica tiene una estructura muy propia dentro de los géneros informativos porque su narración está más centrada en el hecho, en el acontecimiento y en el tiempo. Es decir, por eso se llama crónica, cronos, está dentro del trajinar del tiempo y eso, a eso es a lo que le va a hacer énfasis. Siempre estará firmada y va a tener la condición subjetiva o la valoración personal de quien produce o de quien escribe el texto. Hay una voluntad de estilo por parte del emisor, es decir, quien produce esta comunicación o este texto hará énfasis en lo que a él o lo que él, perdón, considere que es preciso enfatizar. Tiene una función representativa y expresiva. Representativa porque da a conocer un hecho dentro del tiempo y expresiva porque ayuda también a dar una posición de un autor que ha investigado este hecho dentro del tiempo. Y finalmente hablemos de la crítica. La crítica ya más es una reseña, digamos, de orden valorativo, de opinión sobre algo en particular. Puede ser sobre una obra literaria, puede ser sobre una obra de arte, puede ser sobre una novela, sobre una representación, sobre un espectáculo, desde que quiera sentar una posición neutral y de opinión sobre cualquier situación o cualquier acto. ¿Su finalidad cuál es? Primero, informar de acontecimientos, pueden ser acontecimientos culturales, deportivos, artísticos, como le decíamos un momento, pero también emitir juicios sobre estos temas desde el punto de vista de un autor que es experto y especialista en dicho campo, es decir, puede ser en el campo literario, deportivo, cultural, del espectáculo, pero la persona que escribe la crítica tiene que ser un experto en dicho tema para poder hacerla lo más precisa posible y lo más enriquecida posible.
Entonces, así cerramos el tema de estos textos periodísticos. Espero nos sean útiles para tomar apuntes y también para resolver la actividad que quedará anexada en el trabajo por hacer.